Hoy vamos nosotros a compartir una palabra. ¿Cuántos están preparados para recibir palabra del Señor en esta mañana? Wow, vamos a compartir una palabra que yo sé que va a impactar nuestros corazones porque viene de parte de Dios para esta iglesia. El título es ¿Con qué cuentas? ¿Con qué cuentas? Y hemos estado nosotros hablando de la dependencia de Dios en las últimas prédicas, una dependencia que comienza con la obediencia. La semana pasada hablamos de la santidad, porque la fe más obediencia se refleja, se manifiesta hacia afuera en santidad. Cuando creemos en que Dios es capaz de hacer las cosas mucho más allá de lo que nosotros pensamos o entendemos, Dios se sobrepasa en las expectativas. Dios nos da mucho más de lo que nosotros pensamos o esperamos. Y vamos a compartir la palabra en el libro de Números, en el capítulo 11, versos 21 al 23. Vamos a ponernos en el contexto de un pueblo que está en el desierto, un pueblo que salió de la esclavitud de Egipto, pero que cuando está pasando por dificultades en medio del desierto, prefiere ser esclavo a pasar por el proceso que Dios le estaba llevando a cabo en medio del desierto. Y ese pueblo se levantaba en contra de su líder, del que lo sacó, contra Moisés. Se levantaba en contra, pero llegó un momento donde Dios obró con milagros para responderle a ese pueblo en medio del desierto. ¿Cómo lo hizo? Lo primero es que Dios le abrió el mar para que ellos pudieran pasar. Y ellos no pensaron cuando estaban en medio del proceso que Dios había hecho un milagro y que algo grande iba a hacer con ese pueblo. Cuando ellos estaban en medio del proceso, se olvidaron que Dios le abrió el mar para que los egipcios no lo capturaran y murieran. Ellos solo estaban pensando en su necesidad, estaban pensando en su realidad. Diga, pensando en su necesidad, pensando en su realidad. Muchas veces nosotros venimos a Dios porque tenemos necesidad. Oramos y buscamos de Él porque tenemos necesidad. Y vemos nuestra realidad y muchas veces pensamos que no hay nada que hacer. Y entonces nos rendimos. Nos rendimos, tiramos la toalla, como es la expresión que se utiliza. Ya yo voy a tirar la toalla, ya yo no aguanto más este matrimonio, yo no aguanto, yo no voy a seguir en esto, fulano de tal no cambia, esta mujer sigue siendo la misma peleona de siempre, esto no va a cambiar. Mira que esta enfermedad, hemos orado y al final no vemos ningún resultado. Los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos, dijo el Señor en Mateo 24. La perseverancia es la clave para nosotros alcanzar los grandes milagros de Dios. Ningún milagro grande de parte de Dios va a ocurrir de manera inmediata. Hay un tiempo, hay un proceso que Dios necesita trabajar en nosotros. Primero, para que reconozcamos que Él fue el que lo hizo. Segundo, para que le demos la gloria a Él. Y tercero, para que nosotros veamos que lo que Él ha hecho es con algún propósito en nuestra vida.
Cuando nosotros estamos preparados para entender el por qué Dios hizo el milagro, entonces en ese momento Dios lo hace de manera inmediata. No porque no pudo haberlo hecho antes, sino porque no estábamos preparados. Dios fue el que creó todas las cosas y Él creó el principio de la creación, lo hizo Él mismo. Y ningún terreno que no esté preparado para la siembra puede producir en grande y dar frutos. Y así como Él creó la naturaleza con sus leyes, así mismo esas leyes en lo espiritual también se cumplen. Y cuando estamos hablando de la ley de la siembra y la cosecha, Dios no va a sembrar una semilla en ti que no sea sabiendo qué fruto va a dar en tu vida. Vamos a leer en Números capítulo 11, versos 21 al 23. Y Moisés respondió: Dios mío, ¿de dónde vas a sacar tanta carne para darles de comer todo un mes? Dios le había prometido: no te preocupes que yo le voy a dar carne al pueblo. Ellos están levantados en contra tuya. Ellos te han dicho todas las cosas más fuertes. Han dicho: mejor estábamos nosotros allá, y este loco nos sacó de nosotros de donde estábamos. Éramos esclavos, pero allí comíamos. Porque ellos estaban pensando en su estómago. Estaban pensando en su necesidad. Diga, en su necesidad. Ellos no tenían a Dios como el primero. Ellos estaban pensando la realidad que estaban viviendo y pensaron que jamás iban a salir de ella. Lo vuelvo a repetir, ellos estaban pensando en su realidad y creyeron que nunca iban a salir de ella. Aun cuando Dios había hecho tantos milagros para el pueblo, mire lo que dijo Moisés: son como 600,000 hombres, sin contar a las mujeres. Es un pueblo entero. Es un pueblo. 600,000. La ciudad, el Distrito Nacional tiene 800,000 votantes. O sea, un poco menos el tamaño de Santo Domingo es ser el pueblo en medio del desierto. Vamos al verso 22. Aun si matáramos todas las vacas y ovejas que traemos, o le diéramos todos los peces del mar, no habría bastante para todos. Verso 23. Pero Dios le dijo a Moisés: ¿tú crees que no puedo hacerlo? Wow, yo no sé cuál es el milagro que tú estás esperando en tu vida. Y esa pregunta es para ti. Dios te dice hoy, como le dijo a Moisés: ¿tú crees que no puedo hacerlo? Pues ahora verás si cumplo o no con mi palabra. ¿Y cuál fue el resultado? Vamos al verso 31. ¿Cuál fue el resultado? Dice en el verso 31, Dios hizo que desde el mar soplara un viento muy fuerte. Ese viento trajo muchísimas codornices y las lanzó sobre el campamento de los israelitas. Eran tantas que se podía caminar todo un día por el campo y encontrarlas amontonadas a casi 1 metro de altura. ¡Wow! Le sobrepasó las expectativas. ¿Tú crees que yo no puedo hacerlo? Mire, 1 metro es más o menos ese tamaño. O sea, que estaban tan amontonadas las codornices, de tanta que Dios le mandó. ¿Tú quieres codornices? Toma. ¿Tú quieres codornices? Toma. ¿Qué ustedes me dicen hoy a mí? ¿Fue un milagro de Dios? No lo escucho, nada más escuché al pastor. A lo mejor él es el que tiene fe porque es pastor. ¿Fue un milagro de Dios? No, eso no fue un milagro de Dios. Fue la brisa. Fue la brisa que trajo esas codornices. La realidad es que ahí Dios no se metió. Ahí lo que ocurrió fue que Él mandó una brisa, pero no fue Él que lo hizo.
Dios hace que las cosas que no son, sean. Él es el Dios de lo imposible. Dice, eran tantas que se podía caminar todo un día por el campo y encontrarlas amontonadas casi 1 metro de altura. ¡Wow! Y sopló la brisa. ¿Cuántas veces Dios ha hecho milagro en tu vida? Donde tú lo que comienzas a decir, no, eso lo que pasó fue que quizás fue que él lo llamó. No, lo que pasó fue que quizás la pastora le escribió a su hey para que viniera al culto hoy. Sí, o eso fue el destino, eso fue coincidencia. ¿Cómo es, pastor? Otra vez. Así como dice la iglesia, ¿fue coincidencia? No, fue Dios obrando. Sopla el viento y con el viento, el aliento de vida, Él trae bendición. Él trae prosperidad. Él trae sobreabundancia. ¡Wow! Qué lindo es el Señor. Pero vamos a ver qué ocurrió con Jesús. Primero, debo decirle que cuando el pueblo de Israel estaba caminando a oscuras, Dios ponía una nube para que ellos tuvieran una luminaria de noche, para que no se metieran, se escondieran y tuvieran miedo. Había una nube que lo acompañaba todas las noches. Y Moisés lo pidió a Dios y Dios le concedió. Porque el pueblo estaba caminando en tinieblas, estaba con temor. ¿Y sabe qué es lo que pasa en nosotros? Cuando nosotros le tenemos temor a la realidad, escúcheme bien, cuando nosotros le tenemos temor a la realidad, nuestra fe decae. Pero cuando nosotros vemos la realidad y en fe nosotros vemos lo que va a hacer Dios, nosotros ponemos nuestra mirada en Él, esa fe produce en nosotros fruto. Fe que mediante una obediencia produce fruto. Y ese fruto es de bendición. Diga, fruto de bendición. Wow, Dios me da lo que yo esperaba y aún me sobrepasó más de lo que yo esperaba. Le puso la nube, pero ¿qué ocurre? Que en un momento el pueblo desesperado dice, no tenemos agua, no hay agua. Y Dios le da una locura a Moisés, le dice, mira, toma la vara con la que tú también tocaste el mar y el mar se abrió en dos y dale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Incómodo con el pueblo, furioso, airado, en lugar de tocar la piedra, lo que hizo fue que le dio un tablazo a la piedra y la piedra brotó agua. Pero él no obedeció y él tuvo que pagar el precio de no alcanzar a ver la tierra prometida como producto de su desobediencia, su falla de carácter. Porque se dejó llevar de sus propias emociones. Se dejó llevar de sus propias emociones. Dios le puso luz, Dios le dio agua, Dios le dio codornices al pueblo y el pueblo todavía seguía esperando por más milagros. Wow, pero ¿cuántos milagros ha hecho Dios aquí en Aliento de Vida? Y todavía aquí hay gente que están esperando, Señor, el milagro. Pero óyeme, Dios está haciendo muchísimas cosas y tú no la ves. Tantas cosas, tantos milagros y tú no la ves. ¿Qué es lo que prefieren? Ver los likes que hay de otras iglesias. Escuchar mensajes que te van a confundir. Busca de la presencia de Dios. Busca de la presencia de Dios. Otra vez, busca de la presencia de Dios. Vamos a ver lo que nos dice en Mateo
en el capítulo 14, verso del 15 en adelante. Fíjese, Dios le dio una ley al pueblo de Israel. ¿Y cuál era el propósito de Dios ponerle la ley al pueblo? La obediencia, diga obediencia. Porque la ley se pone para que la gente la cumpla. Si la gente cumple con todo, ¿para qué la ley? Porque la gente viola la ley, es que la ley se impone. Entonces Dios le da una ley al pueblo de Israel para que el pueblo obedezca. ¿Qué le daba Dios detrás de la obediencia? Diga, bendición. Dios le daba bendición detrás de la obediencia. ¿Significa esto que ahora nosotros en el Nuevo Testamento ya no tenemos que obedecer? No, todo lo contrario. Porque Jesús no vino a anular la ley, sino a hacer que la ley se cumpla. Ahora lo que Él sí vino a revelar es que por nuestras propias fuerzas eso es imposible. Por eso yo vengo a preguntarte en esta mañana, ¿con qué tú cuentas para alcanzar el milagro que estás esperando? ¿Estás tú contando con tu propio intelecto? ¿Estás tú contando con los dones y capacidades que Dios ha puesto en ti? ¿Estás tú contando con la reserva que tiene en el banco? Ustedes saben que nosotros no vamos a parar de creer en la palabra del Señor, de que ese templo Él no lo va a dar. ¿Cuánto nosotros tenemos para los millones? 1. ¿Cuánto el Señor nos va a poner? Más de 300. Ahora, nosotros vamos a seguir proclamando que Él lo hará. ¿Por qué? Porque cuando Él lo haga, primero, nosotros vamos a saber que fue algo que era imposible y que solo Dios lo podía hacer. Segundo, nosotros le vamos a dar la gloria a Él. Y tercero, nosotros vamos a reconocer que lo que Dios ha hecho en nosotros es con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Levantar una novia, prepararla para la venida que está cerca, para preparar las condiciones para que esa venida nosotros la engalanemos a esa novia que es la iglesia, que somos nosotros mismos. Sabe que uno de los propósitos es el crecimiento del pueblo de Dios. Nosotros nos conformamos cuando nosotros vemos gente entrar dentro de la iglesia. Y muy bien, todo el que entre. Usted sabe el trabajo que da para que una gente entre por esa puerta. ¿Cuánta gente usted ha invitado para que por la puerta entren personas? Ahora yo quiero hacer una pregunta. Cuando una persona entra por ahí, ¿qué es lo que hay en tu mente? ¿Una gente más que entró para llenar una silla? Cuando alguien entra por ahí, lo que hay en tu mente es alguien que pueda recibir una palabra y ya. Cuando alguien entra por ahí, estás tú pensando que esa persona vino a la iglesia porque está buscando un lugar donde encontrarse con Dios. Que está buscando un lugar, una comunidad de fe. Anda buscando algo que no tiene en su corazón, que se llama el amor de Dios. ¿Estás tú pensando que esa persona anda buscando una sanidad? ¿Estás tú pensando que Dios le va a proveer libertad en medio de la situación que esté viviendo? ¿Qué tú piensas cuando alguien viene a la iglesia? Cuando alguien entra por esa puerta, ¿cuál es la responsabilidad que tú dices, yo tengo responsabilidad con esa persona? No, la mayoría está pensando en que eso le toca al pastor o a la pastora. Que cuando alguien entra por ahí, no me diga que el que tiene que acercarse es la cabeza, el pastor.
Ese es el que tiene que ponerle la mano a la oveja. Ese es el que tiene que... Sí, eso está bien. Pero yo quiero decirte que Dios te ha comisionado a ti para hacer discípulos en las naciones. Que Dios te ha comisionado a ti para predicar el evangelio. Que Dios no te ha llamado a ti para estar encerrado en tu propio yo, en tu propia casa. Que Dios te ha llamado para que la palabra de salvación sea predicada. Para que la palabra de salvación sea predicada. Y vamos a leer, dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto. Otra vez está ahora Jesús en el desierto. Pero ya no un Dios que ellos no estaban viendo, sino el Dios vivo estaba con ellos. Y dice, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Verso 16. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Vamos a poner la versión RBC contemporánea. Dice, denle ustedes de comer. Jesús sabía que si había o no comida. Dígame sí o no. Él sabía si había o no comida. Claro que lo sabía, pero él le dijo, denle de comer. Una pregunta que él nos hace a nosotros, porque muchas veces nosotros decimos, ¿con qué cuento? No, yo no le puedo dar de comer, yo no tengo nada. Yo no tengo nada, pero Dios te dice, tú me tienes a mí. Y el que busca el reino de Dios y su justicia, todo le es añadido. Todo le es añadido. Jesús les dijo, no tienen por qué irse, denle ustedes de comer. Verso 17. Ellos le dijeron, ¿con qué cuento? Yo lo que cuento es, aquí tenemos solo 5 panes y 2 pescaditos. Vuelvo otra vez y te pregunto, ¿con qué cuentas hoy para tu milagro? Si tú no cuentas con nada, pero cuentas con el Dios de los milagros, tú lo tienes todo. Dale ese aplauso al Señor. Verso 18. Él les dijo, tráiganmelos acá. Es decir, con lo que tú cuentas, tráemelo. Verso 19 dice, mandó entonces a la gente que se recostara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados. ¿Cuántos panes? ¿Cuántos pescaditos? Guarden ese numerito. Y dice, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Verso 20. Le dijo, tengan ustedes, ahora repártanlo ustedes. Y vamos a ver si yo puedo o no hacer el milagro. Todos comieron, diga todos. Ahí no se quedó nadie. Y quedaron, wow, satisfecho. Tu necesidad, Dios la suple. Hasta que estés satisfecho. Y de lo que sobró, se recogieron 12 canastas llenas. ¿Cuántas? Ok. ¿Con cuántos panes contaban? Con 5 panes y 2 peces. ¿Cuántas canastas se llenaron? 12 canastas, 12 cestas, 12 contenedores que sobraron. Wow, dale un aplauso al Señor. Ese es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿A cuántos le dio el Señor a comer? A todos. ¿Cuántos eran? 5,000. 5,000. Vamos al verso 21. Al verso 21. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. 5,000
con 5 panes y 2 peces y sobraron 12 canastas. Este milagro lo hizo Jesús en presencia de todo el pueblo. El milagro de la multiplicación. Diga, el milagro de la multiplicación. Esto es una historia para el intelectual, para el hombre que solo piensa en su conocimiento. Este mensaje es una fábula para aquel que tiene su mirada puesta en el dinero. Porque al final le va a decir, ok, yo voy a creer que tú puedes hacer un milagro, ponme el dinero en el banco, después que yo lo vea, ya yo veo el milagro. Esto puede ser una novela para aquellos que están pensando en una posición, porque se van a preguntar, pero ¿y quién es el que me va a enllavar a mí para yo poder conseguir posición con el nuevo ministro que nombraron? ¿Cómo voy yo a ganar ese puesto si yo trabajé durante tantos años para conseguirlo y ahora no depende de mí? Déjeme decirle algo. Dios no anda buscando lo que tú tienes. Dios anda buscando lo que tú eres. Cuando lo que tú tienes es ansia de poder, cuando lo que tú tienes es deseo de reconocimiento, de fama, de prestigio, cuando lo que tú tienes es dinero guardado en el banco, eso no va a comprar salud. Eso no va a comprar posición. Jesús dijo que el que quiera ir en pos de él tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Tomar su cruz. Quizás la cruz que tú tienes que rendir al Señor es la fama, el reconocimiento, el prestigio. ¿El qué van a decir de mí si se enteran por lo que yo estoy pasando? Que yo no soy espiritual. Porque nosotros creemos que pasar por un proceso es necesariamente porque nosotros estamos en maldición. No necesariamente. El pueblo tenía un propósito. El pueblo de Israel, Dios tenía un propósito con ellos. ¿Y qué hizo Dios? Lo procesó ¿para qué? Para poder alcanzar ese propósito. Diga 5,000. 5 panes y 2 peces. Y recogieron 12 canastas. Ahora vamos a leer el segundo milagro. Ahora de la alimentación de 4,000. Diga 4,000. ¿Son menos? Entonces la pregunta es, ¿con qué cuentas? Si alimentaron 5,000 con 5 panes, si por cada pan eran 1,000 personas, ahora necesitamos 4 panes nada más. Porque es el mismo milagro que Dios va a hacer. Nosotros estamos contando con nuestro razonamiento humano, pero en Dios las cosas no funcionan de esa manera. En Dios no funcionan de esa manera. Vamos a leer lo que dice a partir del verso 32 del capítulo 15. Dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, esta gente me parte el corazón. Jesús estaba compadecido de un pueblo que tenía hambre, que estaba allí escuchando un mensaje, pero estaba hambriento. Así que si en la iglesia, en la vigilia, traemos algo de comer, que nadie lo critique. Hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y no quisiera enviarlos en ayunas, pues se pueden desmayar en el camino. Verso 33. Entonces sus discípulos le dijeron, y en este lugar tan apartado, ¿de dónde vamos a sacar pan para saciar a una multitud tan grande? Pero Jesús había hecho un milagro a 5,000.
ahora eran menos. Y ellos siguen con la misma mentalidad. Diga, la misma mentalidad. Esa es la pregunta para ti hoy. ¿Tú vas a seguir con la misma mentalidad? ¿Tú vas a seguir todo el tiempo quejándote? ¿Tú vas a seguir echándole la culpa al que tiene al lado? Este matrimonio no funciona porque él. Este matrimonio no va para ningún lado. Yo lo voy a resolver porque ella, diga porque él, porque ella. Siempre andamos buscando un chivo expiatorio. En lugar de asumir nuestra responsabilidad y decir, yo necesito arrepentirme. Yo necesito cambiar. Yo necesito moverme en fe. Vamos a seguir leyendo. Jesús le preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Fíjense que la primera vez, para que ellos vieran que él era capaz de hacer el milagro, Jesús le pregunta, ¿con qué cuentan ustedes? Porque él necesitaba activar la fe de ellos. Pero después que vieron el milagro, tú vas a seguir con la misma fe que tú tenías antes. Ahora Jesús le dice, ¿y cuántos panes tienen ustedes? Directo, ahí no le dio vuelta. Ellos le respondieron, 7, diga 7. 4,000 personas, 7 panes. Le iba a dar, conforme al milagro anterior, si tenía 7 panes, quiere decir que no iba a haber canastas suficientes para recoger todo lo que iba a sobrar. 7, diga, y unos cuantos pescaditos. Vamos al verso 35. Entonces mandó que la multitud se recostara en el suelo. Así mismo hizo en el primer milagro. ¿Por qué Jesús mandó a la gente a recostarse? ¿Qué nos indica eso a nosotros? Dígamelo, yo quiero oírlo. ¿Cómo es? Rendirse, ¿qué más? Descansar en Él, ¿qué más? Dependencia de Él, ¿qué más? Confiar en Él. ¿Cómo es? Como que eso no está en la Biblia, esa palabra, harto, ¿verdad? Saciados, es más espiritual. Bien, que se recostaran en el suelo. Esto es, como ustedes han dicho, señal de obediencia, de rendición, pero también es una señal de que nosotros tenemos que prepararnos, ordenar nuestra vida para que Dios haga el milagro. A lo loco podía ser que gente se quedaran sin comer, pero Jesús le dice, mire, pónganse todo en orden. Ahora yo voy a decretar en el cielo cada uno de esos panes por cuánto se va a multiplicar, pero necesito algo de ustedes. Y ahora le voy a hacer la pregunta, ¿qué era lo que él necesitaba de ellos? Confianza, fe. Necesitaba de ellos confianza, fe. Vamos al verso 36. Jesús los manda a que se recuesten. ¿Qué hicieron ellos? Ellos no dijeron, pero ven acá, pero él está loco. ¿Y de dónde le vamos a dar a comer otra vez? Dice, luego tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias y lo partió y dio a sus discípulos y ellos a la multitud.
Ya preparó el cielo para que se abriera para la multiplicación. Lo preparó. Vamos al verso 38. Todos comieron hasta quedar la necesidad. Ahora, ¿cuál fue la realidad? La realidad Dios la cambió. Entre que no había nada, para que ahora, y de lo que sobró, se recogieron, dígame ese numerito, ¿cuántas? ¿Cuántas se recogieron en el milagro anterior? ¿Cuántos panes había disponible? Con 5 panes y 2 peces, Dios hizo un milagro de darle a comer a 5,000 y se llenaron 12 canastas. Ahora son menos. Ahora son 4,000. Ahora disponen en lugar de 7, ¿de cuánto? ¿Disponen ahora? No. Ahora disponen de 7. Anteriormente disponían. Anteriormente disponían de 5 panes. Ok. Pero ahora decía antes 5 panes y 2 peces, pero ahora decía que había mucho. Unos cuantos pececitos, es decir, había más de 2. ¿Cuál fue el resultado? Vamos a ver el verso. A ver cuál fue el resultado. Déjame leerlo aquí. Y comieron todos y se saciaron, dice el 37, y escogieron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces se despidió de la gente, entró en la barca y vino a los confines de Magdala. ¿Por qué razón en el segundo milagro nosotros vemos una manifestación del poder sobrenatural de Dios más pequeño a la realidad nuestra? ¿Por qué? Ahí está. Por la poca fe. Si ya ellos habían visto un milagro que le habían dado a una multitud más grande, ¿qué ellos tenían que hacer? Decirle, Señor, mira, esto es lo que tenemos. Multiplícalo. Vamos, dile al Señor hoy, mira Señor, esto es lo que yo tengo. Multiplícalo. Esto es lo que yo tengo. Multiplícalo. Señor, esto es lo que yo tengo. Mi esposa. Bendice. No, multiplica la bendición. Dígalo otra vez. Dígale, Señor, esto es lo que yo tengo. Porque nosotros no debemos pensar que lo que nosotros contamos, Dios no depende de eso. No, lo que tú cuentas no depende para que Dios haga el milagro, pero sí para probar el nivel de fe que tú tienes en Él. Wow, dale un aplauso al Señor. Lo vuelvo a repetir otra vez. Con lo que tú cuentas, óigame bien, con lo que tú cuentas no depende el milagro que Dios puede hacer. Pero con lo que tú cuentas es necesario para que Dios haga el milagro. Wow. Él lo puede hacer sin lo que tú le pongas. Pero cuando tú lo pones a Él, en las manos de Él, cuando tú lo rindes por completo a Él, ¿sabe lo que Él hace? Que la semilla de fe que tú sembraste, Él la multiplica. ¡Wow! Dale ese aplauso al Señor. La semilla de fe que tú siembras, Él la multiplica. ¡Wow!
año de conquista y posesión de la promesa de Dios. Nosotros estamos hablando de que nosotros vamos a poseer. Si nosotros vemos la necesidad económica que tenemos, si nosotros vemos, oiga bien, la realidad, ¿qué es lo que hacen los que ven la realidad? Y los que tienen los ojos carnales, que dicen, es un soñador, es un soñador. Pero déjeme decirle algo, que muchas veces a mí me decían el soñador. Muchas veces a mí me decían que de dónde yo iba a buscar los millones de dólares que tenía que pagar de deuda. Y me decían, tú eres un soñador. Pero usted sabe quién era que me lo decía. No me lo decía el banquero. No me lo decía el banquero. Los de mi propia casa. Eso eran lo primero. Tú eres un masoquista. Tú eres un masoquista. Pero déjeme decirle, yo le voy a decir a ustedes lo que nosotros teníamos cuando nos íbamos a mover de iglesia, cuando en el lugar donde nosotros nacimos como iglesia. Y ahí estaban, en el primer día estaba ahí Ani, que gracias a Dios el viento sopla y las codornices vienen y se quedan. Estaba Mecho. Alábalo al Señor. Mire, ¿usted sabe qué teníamos nosotros cuando el Señor nos dio una palabra de movernos para allá? Pendiente la ofrenda que nosotros dábamos, que no la habíamos pagado. Pero en el otro lugar donde nos íbamos a mover, el pastor Kilvio puede ser testigo de esto que le voy a hablar. Había que comprar aire acondicionado, había que preparar el lugar, había que buscar un piano nuevo, había que comprar muchísimas cosas. ¿Y qué nosotros teníamos? Pendientes las ofrendas que no las habíamos pagado. En ese tiempo nosotros no teníamos cuenta porque todo lo pagábamos en efectivo. Y lo que entraba en efectivo, entonces nosotros con eso resolvíamos. ¿Con qué contábamos para movernos? Con 5 panes y 2 peces. Esos 2 pececitos eran Ani y Mecho, 2 pececitos. Con 5 panes y 2 peces, y 2 o 3 que se añadieron más. Y entonces nos movimos a ese lugar en fe. Y entonces comenzó el Señor a tocar. Una persona nos sembró el aire. Viene otro y nos siembra otro aire. Oye, 2 aires de una vez, para que no hubiera calor en el sitio. Alguien nos donó la plataforma del altar y todo se armó. Pero estando nosotros ahí, el Señor nos dice que nos va a mover a una avenida principal y a un segundo piso. ¿Con qué contábamos? No, ahora contábamos con 7 panes y unos cuantos pececitos, porque teníamos más gente. ¿Y qué pasó? Que el Señor nos trajo a este lugar. ¿Y aquí están ustedes? Ese es el Dios en que nosotros hemos creído. ¿Sabe lo que era esto aquí? Un almacén. Ese almacén era el techo de la casa de abajo. Este piso que ustedes ven aquí, esto no existía. Lo único que existía era esa oficina de ahí, que la gente entraba por allá, eso no estaba, y la oficina llegaba hasta aquí. ¿La ven? Redujimos la oficina, pero esa era la oficina, y eso era lo único que había aquí. Y una pared ahí, que era el techo de la casa, y
un techo de alucín que cubría el almacén. No había segundo piso. Y los que han estado con nosotros pueden atestiguar de lo que Dios ha hecho. Nosotros salimos de la esclavitud, pasamos por el desierto donde Dios hizo milagros, cruzamos el Jordán, entramos en Betel, un lugar donde estamos adorando a Dios, donde buscamos el rostro de Dios. Cada día más y más personas se añaden a la oración y podemos decir que es una iglesia que ha vuelto otra vez a orar en la mañana, a orar en la tarde, a orar en la noche, a orar las mujeres, las gemas, a orar los hombres, los sacerdotes, a orar los jóvenes, generación viva. Pero dale un aplauso al Señor. Orando las mujeres, orando los hombres, orando los jóvenes, orando por la mañana, orando en la tarde, orando en la noche. Dígame una cosa, ¿no hará Dios? Dígamelo, ¿no hará Dios? ¡Ey! ¿No hará Dios? ¡Wow! Una iglesia que ora es capaz de remover el cielo. Una iglesia que ora es capaz de hacer que las ventanas de los cielos se abran. Una iglesia que ora hace que los cielos se llenen de la gloria de Dios y derrame lluvia de bendición sobre nosotros. Y no importa tsunami, no importa lo que nosotros en Dios confiamos. Wow, díselo al Señor. En Dios nosotros confiamos. Díselo otra vez. En Dios nosotros confiamos. Wow, dale ese aplauso de nuevo al Señor. Wow. Oiga lo que dice Johnny. ¿Con qué contamos? Con alfolí, con cinco panes y 2 peces, quizá con 7 panes y unos cuantos pescaditos. Con eso contamos, con un dinerito que hay en la cuenta, que lo ha sembrado la iglesia, con trabajo, con esfuerzo y sacrificio. Pero ¿qué nosotros vamos a recibir? Nosotros seremos saciados. Seremos saciados. Seremos saciados. ¿Por qué? Porque Dios hará la obra. Dios hará la obra. Ahora, Él nos está invitando hoy. ¿Usted sabe a qué? Recuétense. Prepárense. Organícense. Discipulen. Evangelicen. Hay que salir. Wow, pónmele el micrófono a Ani, que esto no es emoción, esto es la verdad. Santa, tenemos que salir a buscar las almas que se están perdiendo. Salir a buscar las almas. Salir a buscarla. ¿Dónde? En el trabajo, en el paciente, en el compañero de casa, en el vecino, en donde quiera que estén los perdidos. Donde quiera que estén los perdidos. El Señor hoy nos invita. Recuérdense, prepárense, porque algo grande viene. Porque algo grande viene. Dios hará grandes cosas. Y la va a comenzar haciéndola, ¿sabe dónde? En ti. La va a comenzar haciendo en ti. ¿Sabe qué? Déjeme hacerle una pregunta. Venga acá, pastor. Doctor, venga. Póngame ahí al lado de él. Y 2 aquí a la izquierda. Venga y me lee. Venga, pastor Gilby. Una pregunta que le voy a hacer. ¿Ustedes creen que el milagro de Dios depende de que hay un pastor mío a la derecha y otro a la izquierda? Dígame.
¿Depende el milagro de Dios de eso? Depende de dos personas que le están creyendo a Dios, que están uno a la derecha y otro a la izquierda. Sí, depende. Sí, depende. Entonces, ¿de qué depende el milagro? De que nosotros cuatro estemos, dígame, oí una palabra ahí que, ¿cuál fue la palabra? Unidos, diga unánimes, diga unánimes, unánimes. ¿Cuántos se habían convertido después que el Espíritu Santo descendió y Jesús había subido al cielo? Vamos a poner que se hayan convertido 10,000. Pero hoy millones y millones de almas han sido salvas. Así es que no vea la realidad hoy. No vea la realidad hoy. Ve lo que Dios es capaz de hacer por medio de la fe que tú deposites en Él como semilla. Que Dios lo bendiga. Vamos allá a cerrar, pónganse de pies y por aquí que vengan los músicos y vamos a adorar al Señor y la adoración. ¿Cuántos han recibido palabra hoy del Señor? Yo quiero que repitan conmigo ahora. 5,000, 5 panes y 2 peces, 12 canastas. 4,000, 7 panes y unos pececillos. ¿Y cuántas canastas? 7 canastas. ¿De qué dependerá el tamaño del milagro que Dios puede hacer? Vuelvo otra vez. ¿De qué va a depender el tamaño del milagro de lo que Dios puede hacer? Wow. Otra vez, para que eso entre, porque por el oír la palabra de Dios es que nosotros incrementamos nuestra fe. ¿Qué es lo que va a hacer que el milagro ocurra? Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si Dios no está agradado, nada va a ocurrir. Pero si Él está contento, todo puede ocurrir. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. ¿Usted quería decir algo?